Ok, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lady Rojas, yo soy consultora de ISO Tools Colombia. Les agradezco a todos por su asistencia. Básicamente, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la actualización de la ISO 9001-2015. Pues como lo comentaba mi compañera anteriormente, vamos a verificar los cambios más significativos de la norma, cómo podemos, digamos, realizar esos análisis como tal. Entonces vamos a dar inicio revisando una parte de la introducción, una parte de la transición de la norma y cómo ha evolucionado esta ISO 9001 y los cambios más significativos como tal. Bueno, como todos sabemos, la norma ISO 9001 que nos habla del sistema de gestión de calidad nos ayuda a las organizaciones pues a definir controles, a definir procesos correctamente debido a su enfoque basado en procesos. Ahora pues con la nueva ISO 2015 implica que las organizaciones tengan pues un enfoque o un pensamiento basado en riesgos que integra conceptos relacionados con análisis de contexto, partes interesadas y gestión del cambio. El objetivo de la norma es preventivo, nos invita pues a las organizaciones a adelantarnos y a planificar como tal. Nos habla del ciclo de mejora continua, el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. La idea es que sigamos continuando con el ciclo como pilar fundamental dentro de las organizaciones. Pues básicamente los beneficios que nos trae esta norma al implementarla son poder obtener productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes internos y externos. ¿Sí? Básicamente, frente a los riesgos, vamos a encontrar que se van a identificar riesgos positivos que los podemos convertir en oportunidades para las organizaciones y los riesgos negativos que se convertirán en unas amenazas y habrá que tratarlas. Bueno, eh, es fundamental saber que hasta marzo del 2017 pues se emitieron certificados de la norma ISO 9001-2008, es decir, las empresas que ahorita quieran certificarse ya lo tienen que hacer con la norma ISO 9001-2015 y, y pues las antiguas tendrán plazo hasta septiembre del 2018 para hacer la transición como tal. Vamos a validar un poco la evolución de la ISO 9001 y pues qué ha cambiado dentro del paso de estos años como tal. Bueno, en el paso de la ISO 9001 de 1987 a la ISO 9001 de 1994, pues los cambios básicamente eran enfocados a facilitar la aplicación de la norma y a disminuir ambigüedades como tal. ¿Sí? En el paso de 1994 a la 2000 encontramos un cambio profundo en contenido y enfoque de la norma. En esta transición se fusionan en una única norma ISO 9001, las normas que conocíamos como modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa, el modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio postventa y el modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y en los ensayos. Se fusionan en una única norma ISO 9001-2000. ¿Sí? Luego encontramos del 2000 al 2008 que encontramos que se aclaran los requisitos, facilita su aplicación dentro de las organizaciones y pues mejora su compatibilidad con la ISO 14001. Y básicamente la transición de la 2008 con la 2015, que es lo que vamos a validar a continuación. Bueno, básicamente vamos a hablar de los cambios más significativos que tuvo la norma frente a la transición del 2008 a 2015. Uno de los cambios fue los principios de la gestión de calidad. Dentro de la norma del 2008 hablábamos de 8 principios como tal de la calidad. En este momento hablamos ya de 7 como tal. Podemos evidenciar que el enfoque del sistema para la gestión básicamente desaparece porque viene inmerso en los demás principios de la calidad como tal. Los principios que tiene la norma actual, entonces son enfoque al cliente, liderazgo, participación de las personas, enfoque en procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Bueno, otro cambio significativo dentro de
de la norma es el cambio de la estructura de la norma según el anexo SL, lo que quiere decir que varias normas desde el capítulo 4 hasta el 10 tienen todas la misma estructura como tal para que esto nos facilite la sincronización o que los sistemas de gestión estén estandarizados. Básicamente, antes, en la 2008 teníamos 8 numerales de norma. En esta de 2015 tenemos 10, en los cuales encontramos pues el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, las operaciones, la evaluación del desempeño y la mejora. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar también con los otros cambios significativos dentro de la norma. Uno de ellos, pues, aunque la norma obviamente ya tenía un enfoque basado en procesos, el punto 4.4.2 nos nombra unos requisitos que se deben considerar, digamos, esenciales dentro de la organización para adoptar un enfoque basado en procesos, que uno es que nosotros podamos determinar los procesos dentro de la organización, podamos realizar la gestión de riesgos de los procesos como tal, que podamos identificar la interacción de los mismos, que podamos identificar los insumos y los resultados, es decir, sus entradas y sus salidas, la secuencia de interacción o cómo va a ser la secuencia dentro de los procesos, que podamos medirlos frente a unos indicadores que debemos tener implementados dentro de la organización, que podamos definir unos recursos necesarios para esos procesos, unas responsabilidades y unas autoridades. Listo. Bueno, otro de los cambios significativos es un tema del lenguaje aplicable a las empresas de servicios. Básicamente, la norma ISO 9001-2008 nos hablaba en todo su contexto, nos nombraba producto, pero ahora bien nos lo nombra como bienes y servicios. Es decir, hace, digamos, que estemos que las empresas también de servicios sientan, digamos, como que hacen parte también de la empresa y no está solo cerrado a la parte de productos. Y el cambio de la realización de producto a operaciones, precisamente para que sea más amoldable a cualquier sector de la organización. Listo. Bueno, otro de los cambios es el análisis del contexto de la organización. Acá les voy a dar como algo general, pero más adelante vamos a entrar un poco más en cómo podemos realizar este análisis. Básicamente este es un cambio fundamental de la norma, ya que está considerado como que será la base de todo el sistema de gestión de calidad. Las organizaciones deben identificar como tal cuál es el contexto de la organización y evaluar unos factores externos e internos que se tienen, digamos, previstos como culturales, sociales, económicos, tecnológicos, legales. Y pues estos son considerados, digamos, factores importantes que van a influir, digamos, en los objetivos y en el proceso que tiene la organización frente a ese sistema de gestión de calidad que va a tener implementado. Básicamente nos habla que debemos primero analizar el contexto de la organización para saber así el alcance a donde debe llegar la norma como tal. Bueno, pasamos ya a un tema, un cambio significativo que es el tema de gestión de riesgos. Entonces, la norma adopta obviamente un carácter más preventivo, ¿sí? Lo que nos invita, como se los decía inicialmente, esa norma nos invita a ser preventivos, a adelantarnos, a planificar. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos analizar estos riesgos internos y externos que encontramos en la organización y así poder tomar unas acciones o poder tomar una decisión frente a los riesgos que se identifiquen como tal. Básicamente, no solo tendremos que identificarlos, sino además de eso, establecer una metodología para tratarlos
y para poder tomar decisiones frente a mitigar un riesgo o frente a qué controles le vamos a aplicar para que ese riesgo se mitigue o se minimice. Como les decía, actualmente la norma no nos indica cómo debemos gestionar los riesgos, sino es como parte importante de la organización que la organización defina cómo lo va a hacer y pues obviamente es un tema obligatorio. Otro cambio significativo es que desaparecen las acciones preventivas, precisamente al tener un enfoque basado en riesgos. La norma nos invita a que el tema preventivo lo hagamos a través de esa identificación. Entonces, como podemos observar en el punto 10.1, habla de no conformidades y acciones correctivas, cuando la actual tiene un apartado para ellas solas en el 8.5.1. Entonces, ya dentro de la ISO 9001-2015 no se habla de acciones preventivas y ya no se concibe, digamos, como tal, digamos, el término acciones preventivas. Entonces, como les comentaba, es por ello que la norma obviamente nos habla de una prevención digamos, de un nivel más alto que siempre va ligada a la gestión de riesgos que hagamos dentro de la organización. Bueno, otro cambio significativo es que ya no vamos a hablar únicamente del cliente como tal, sino de las partes interesadas. Dentro de las organizaciones, nosotros tenemos varias partes interesadas, como son los accionistas, las personas, la sociedad. De pronto, donde está ubicada nuestra empresa, nosotros tenemos ubicadas, no sé, casas, otras empresas, y nosotros tenemos que identificar que esas partes interesadas, los proveedores, estén también satisfechos digamos, con el objetivo, con lo que se está realizando en la empresa. Y la idea es poder tener una interacción con ellos donde tengamos una comunicación, establezcamos requisitos. Otro cambio significativo dentro de la norma es el tema de información documentada. Ya dentro de la norma no nos hablan de documento y registro. Estos términos se han sustituido por el término información documentada. Acá nos habla de que ya pues el manual de calidad no sería necesario. Nos invita, digamos, a que las herramientas tecnológicas o que una fotografía o un video sea válido como información documentada. Bueno, otro de los cambios significativos es el tema del representante de la dirección. Como todos sabemos, bajo la norma ISO 9001-2008, la alta dirección designaba una persona que fuera el representante de la dirección como tal en los sistemas de gestión. Básicamente, este rol dentro de la norma ISO 9001-2015 es asignado directamente a la alta gerencia o la alta dirección, quien deberá, digamos, desempeñar este papel y no se requiere que sea una persona específicamente designada. ¿Cuáles serán como tal las funciones? Pues asegurar que el sistema funcione conforme a los requisitos de la presente norma, garantizar que los procesos interactúen y que se cumplan con la entrega de los resultados previstos, informar del funcionamiento del sistema a la alta dirección de la necesidad cuando se realice alguna mejora y promover la conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización. La idea es que esto contribuya a que la alta dirección de la empresa esté involucrada en el sistema, que lo conozca, que lidere el tema en la organización y que haga también que los empleados de la organización vayan encaminados a un mismo objetivo, siempre teniendo en cuenta el sistema como tal. Bueno, nos habla también de gestión del conocimiento y gestión de competencias. Bueno, la nueva versión nos da la importancia a la gestión del conocimiento como un activo intangible. Nos habla de que se requiere identificar, proteger y poner a disposición el conocimiento necesario para la gestión de calidad. Y asimismo, se requiere que determinemos las competencias necesarias basadas en temas de educación, formación o experiencia
Y pues sí, dentro de la organización de pronto estas competencias no se manejan, adoptar medidas para que las personas o el personal cuente con dichas competencias. ¿Sí? Ahí es donde identificamos las competencias que puede tener el personal frente a las competencias que debería tener y podemos encontrar la brecha para así saber cómo enfocar nuestro plan de desarrollo personal de la organización, de personal de la organización. Bueno, otro tema importante que nos habla es la gestión del cambio. La idea es que las organizaciones planifiquen y controlen los cambios. Que, digamos, dentro de la organización se pueda o se conozca la trazabilidad de quién pudo haber revisado y aprobado un cambio dentro de la organización y que, digamos, se tenga como tal trazabilidad. Y adicionalmente que estos cambios no nos bloqueen, digamos, la transición normal o la ejecución normal de las actividades. La idea es que estos cambios nos permitan que el sistema siga operando efectivamente, pues mientras se realizan la implementación de las mejoras que se definieron en esos cambios. Ok, bueno, y básicamente ahorita vamos a revisar, tenemos 10 pasos para realizar la transición de la norma como tal. En el primero tenemos definir el contexto de la organización, identificar todas las partes interesadas. Como les indicaba anteriormente, se deben considerar todos los elementos que puedan influir en el desempeño del sistema de gestión, incluyendo factores internos y externos. Las empresas pueden utilizar, digamos, metodologías. Básicamente les voy a hablar de la metodología de la matriz FODA, en donde básicamente las empresas que deben hacer, identificar, uno, los factores internos que le están afectando o del contexto de la organización, y dos, los factores externos. ¿Sí? Dentro de los factores internos nosotros podemos encontrar las estrategias, los procesos, el talento humano, todo lo que tengamos, digamos, como factores a evaluar que tengamos dentro de la empresa. ¿Sí? Y como factores externos tendremos la competitividad, el tema de política, el tema social, que son temas ya externos que están por fuera de la empresa y que nosotros no los podemos controlar. Los factores internos iban más de la mano a los factores que nosotros podemos controlar dentro de la organización. Una buena metodología, digamos, para poder identificar uno de estos factores, identificar que frente a la matriz FODA, digamos en los factores internos podemos verificar las debilidades y fortalezas que tiene la organización frente a estos factores internos identificados. Y en los factores externos podemos identificar las amenazas que tenemos y las oportunidades que hay frente a esos factores externos o frente al mercado que está fuera, que no, digamos que no que no podemos manejar dentro de la organización. Básicamente acá, cómo nosotros podemos realizar ese análisis de contexto ya después de que hayamos verificado o identificado los factores internos y los factores externos, nosotros podemos darle pesos frente a un 100% de una calificación. Nosotros podemos darle pesos a esos factores internos, a esos factores externos y adicionalmente a cada criterio que vamos a verificar dentro de ese factor, siempre teniendo en cuenta que debe ser pues una sumatoria del 100%. Y podemos definir unos rangos de calificación como tal dentro de esos factores. Nosotros podemos definir unos rangos de calificación de 1 a 5, podemos definir la calificación cualitativa y cuantitativa para así no volvernos, digamos, tan subjetivos en una calificación, sino saber qué significa darle un peso de 1 a un factor o qué significa darle un peso de 5. Y con unos lo podemos poner ejemplos de cómo podemos calificar esos factores. Y pues adicionalmente eso nos llevará a esos resultados nos llevarán, como les indicaba anteriormente, a identificar
identificar unas debilidades y unas fortalezas frente a los temas internos y unas amenazas y unas oportunidades frente a los temas externos. ¿Listo? Adicionalmente nos habla de identificar las partes interesadas que pueden verse afectadas por un cambio que se dé en la organización o por lo que realizamos en la organización. Aquí básicamente podemos también utilizar una matriz de calificación en donde encontremos cuáles son las partes interesadas de la organización, donde podemos identificar unos factores para poder calificar esas partes interesadas o sus necesidades, qué necesidades tienen y cómo nosotros las podemos suplir. Acá también podemos realizar una metodología de pesos frente a los factores o a los aspectos que vayamos a evaluar de las partes interesadas. La idea es que nosotros también podamos escoger una calificación con parámetros, un ejemplo de 1 a 5, donde podamos darle ese peso cuantitativo y también cualitativo para que la calificación o el análisis no nos quede de una forma subjetiva, sino sea de una manera objetiva y podamos así tener identificados esas partes interesadas, cosa que nosotros cuando vayamos a realizar un cambio, cuando haya algo dentro de la organización, nosotros sepamos a qué parte interesada estamos afectando o qué parte interesada se va a ver involucrada, cómo nos vamos a comunicar hacia ellos, cómo les vamos a informar o qué es, digamos, dentro de la organización, cómo se va a manejar, digamos, esos cambios como tal y qué se va a hacer con esas partes interesadas. Bueno, luego de esto vamos a verificar el segundo paso que se recomienda para realizar la transición, que es determinar el alcance de un sistema de gestión. Como yo les indicaba anteriormente, la idea es que nosotros primero identifiquemos el análisis de contexto y las partes interesadas para ya poder, digamos, definir el alcance de la organización. Tener un sistema de gestión de calidad eficaz depende de cómo se defina el alcance de la organización. Para esto es necesario, obviamente, que se tenga previamente identificado el contexto y las partes interesadas como tal. Por eso, el primer punto que nosotros recomendamos para realizar la transición es el tema del contexto de la organización y partes interesadas. Luego, tenemos el paso 3, que es demostrar el liderazgo. Pues básicamente esto se define en que los líderes pasarán a tener un papel más activo y responsable dentro del sistema de gestión. Como les indicaba anteriormente, ya no va a quedar en cabeza de un responsable como tal designado, sino que será responsabilidad de la alta dirección y deberán participar en todos los aspectos del sistema de gestión. Como les indicaba anteriormente, esto nos permite que la alta dirección conozca plenamente el sistema de gestión, que ellos tengan el pleno conocimiento de qué ha cambiado, de qué objetivos tenemos frente a los sistemas de gestión, de transmitir esa importancia a los demás funcionarios en un tema de liderazgo para que los demás funcionarios dentro de la organización estén encaminados a los mismos objetivos. ¿Listo? Como un cuarto paso encontramos alinear los objetivos del sistema de gestión de calidad con la estrategia de la empresa. Entonces, las organizaciones deben asegurar que los objetivos de la calidad sean compatibles con la dirección estratégica de la compañía. ¿Qué se debe hacer en este caso? Nosotros como organización identificamos unos objetivos que debemos seguir, ¿sí? Pero nosotros para llegar a esos objetivos requerimos, uno, de generar unos planes, y dos, de que estos planes estén documentados, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos los objetivos, identifiquemos cómo vamos a llegar a ellos. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Frente a unos planes de acción a ejecutar, donde estamos involucrando unos responsables, unas personas que van a llevar a cabo esos planes para cumplir esos objetivos, y la idea es que esto, a su vez, debe estar documentado dentro de nuestro sistema. Bueno, como un quinto paso encontramos evaluar los riesgos y oportunidades. Como les indicaba, la norma ISO 9001-2015 viene con un enfoque basado en la gestión de riesgos.
La idea es que la organización debe tener un plan documentado de cómo el negocio va a enfrentarse a estos riesgos y oportunidades de mejora. La norma no nos habla, digamos, de una metodología ya estándar o escogida para realizar esta identificación. Nosotros podemos basarnos en la GTC 45, en la ISO 31000 y básicamente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en el tema de riesgos? Uno, debemos llegar a esos riesgos, es decir, identificar los riesgos y oportunidades que están dentro de la organización. Nosotros, ¿cómo los podemos identificar? Muchas veces hay una persona que está, digamos, aislada de los temas de los procesos y es la persona que está identificando los riesgos. No, la idea es que nosotros interactuamos con los procesos, que podamos sentarnos con un líder de proceso y él nos pueda contar desde dónde hasta dónde va su proceso y nosotros poder identificar con ellos, que son los que conocen realmente su proceso, los riesgos a los que estamos expuestos dentro de la organización. Entonces, que esa identificación de los riesgos y oportunidades sea conjunta, sea una actividad que hagamos dentro de toda la organización y que identifiquemos a todos los stakeholders que tenemos para poder identificar esos riesgos. Luego, básicamente se recomienda valorar esos riesgos como tal. Recordemos que estos riesgos en el momento que nosotros los identificamos no tienen ningún control, no se les ha hecho ningún tratamiento. Y acá es donde los vamos a valorar. Nosotros podemos valorarlos o la idea es que se refuerce esa valoración con un tema cuantitativo y cualitativo. Como les decía, el cuantitativo es para darle un número, pero ese cuantitativo nosotros lo podemos designar para saber frente a ese número que le vamos a dar para valorarlos, qué aspectos se debe tener en cuenta para calificar ese riesgo. Nosotros identificamos, valoramos y ahí encontramos el riesgo inherente. Es un riesgo que tenemos latente, es un riesgo que está antes de controles y es un riesgo que no se ha tratado. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué se recomienda? Frente a esos resultados que tuvimos al valorar esos riesgos y al nosotros ubicarlos en una matriz de calor que obviamente la empresa debe definir dónde quiere ubicar sus riesgos y en qué rangos, ¿sí? Dependiendo de esa calificación cuantitativa que se le dé. Luego de que nosotros veamos en dónde están ubicados esos riesgos, en qué cuadrante, dependiendo de la metodología que utilizamos y de lo que como organización definimos, vamos a aplicar unos controles, ¿sí? La idea de aplicar estos controles es identificar también con los interesados, con las partes interesadas como tal de los procesos, cómo podemos mitigar la ocurrencia de estos riesgos, ¿sí? Esos controles lo que nos ayuda es a mitigar de que ocurran o a que bajemos la probabilidad o a que bajemos la frecuencia como tal, la probabilidad del impacto de que esto ocurra dentro de la organización. Cuando nosotros identificamos controles, la idea es que dentro de los riesgos volvamos a hacer una calificación o los valoremos. Esto con el fin de que nos dé un riesgo residual, es decir, un riesgo que valoramos después de haberle implementado unos controles, ¿sí? Entonces, ya tenemos el paso 1, que es identificar los riesgos y las oportunidades, el paso 2, que es valorarlos antes de esos controles, que es lo que nos da un riesgo inherente. Luego, frente a los resultados y a cómo nos quedan ubicados los riesgos en nuestra matriz de calor que defina la empresa, una matriz que va a ser de probabilidad de impacto, nos va a dar el riesgo residual. Y esto lo que nos va a permitir es nos va a llevar a una toma de decisiones. Frente a esa identificación, nosotros vamos a encontrar también que hay riesgos que no son tan altos, son riesgos que podemos asumir dentro de la organización y que no, digamos, no dentro de nuestra matriz no están dentro de los cuadrantes más altos que requieran un tratamiento, que requieran una toma de decisiones. Pero sí, la idea es que la organización, esos riesgos que queden altos dentro del cuadrante de la matriz de calor, la idea es que tomemos decisiones, le apliquemos controles, los tratemos y los llevemos a una mitigación como tal. Y adicionalmente, los otros riesgos lo que hacen es llevarnos precisamente a una prevención de ocurrencia.
Puede que un riesgo en este momento no nos dé una valoración alta, pero nosotros ahí ya estamos previendo que nos pase, ¿sí? Ya estamos identificando que si nos llegase a pasar este riesgo, nosotros ya sabemos cómo actuar y cómo estamos previniendo desde la organización que eso se materialice. Bueno, el otro tema nos habla del, el otro paso es el controlar la información documentada. Como les indicaba anteriormente, la tecnología y el uso de herramientas software que faciliten y agilicen la gestión de la documentación será clave, digamos, para cumplir o para que podamos aplicar este cambio dentro de la organización. Eh, Hay documentos o instructivos de trabajo que realmente tienen, digamos, son extensos, son difíciles y complejos de entender. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, en el tema de información documentada? Nosotros ya podemos utilizar flujogramas, donde los flujogramas nos den una visión más global de estos proceso sea, digamos, se facilite su comprensión. Adicionalmente, como les comentaba, ya podemos utilizar fotos, videos como evidencia de esa información documentada. ¿Sí? La idea es que la empresa también entre como en esa transición tecnológica de utilizar herramientas y softwares tecnológicos que nos permitan mantener esa información documentada y como evidencia dentro de nuestro sistema. Bueno, otro paso importante, el tema de el control operacional. Acá básicamente, ¿aló, me escuchan? Se escucha correctamente. Ok, listo. Bueno, y vamos entonces en el tema del control operacional. Entonces, básicamente se debe conservar una información documentada para demostrar que los criterios establecidos y los procesos productivos están alineados con los resultados que está buscando la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos contar, digamos, con toda la trazabilidad como tal de demostrar los criterios que establecimos para cumplir con un producto o un servicio y que esos procesos estén alineados con los resultados que busca la organización. ¿Listo? Luego de eso tenemos revisar proceso de diseño y desarrollo. ¿Qué pasa? La organización cuenta con un producto, digamos, con unas especificaciones que han cambiado, ¿sí? Entonces, ¿qué sugiere la norma? Que debemos tener acceso y la organización tiene que ser, digamos, capaz de evidenciar los cambios o lo que se ha tenido frente a ese producto o ese servicio. ¿Quién autorizó? ¿Quién aprobó el cambio? Adicionalmente, poder proporcionar pruebas documentadas. Esto es con el fin de poder proteger la integridad de los procesos, de los productos y las necesidades del cliente. Es decir, que no dentro de la marcha o dentro de lo que se esté realizando de un producto o servicio se hagan cambios que de pronto no van enfocados a las necesidades del cliente, a lo que el cliente pidió, y resulta que dentro de la organización no exista trazabilidad para ver quién aprobó o quién autorizó dicha modificación. Entonces, esto nos habla de eso, de revisar ese proceso, de nosotros tener documentadas esas aprobaciones y esas autorizaciones de los cambios que se puedan generar. Listo. Adicionalmente, hablamos de un punto 9 que es control de proveedores externos. Básicamente, la norma nos habla de que el hilo principal es que los productos y servicios proporcionados por terceros deban cumplir con los requisitos que la empresa establezca, ¿sí? O sea, la empresa, la organización es la que debe definir frente a los proveedores cuáles son los requisitos que esta empresa proveedora como tal debe cumplir y deben cumplirse a cabalidad para poder hacer la entrega de los productos o servicios a los clientes como tal. Y como un paso 10, pues encontramos la evaluación y la medición del sistema de gestión de calidad.
La idea es que se conserven las evidencias documentadas de los resultados de las mediciones. Nosotros en las empresas o en las organizaciones medimos en nuestros procesos o verificamos si esos objetivos de un proceso se cumplieron frente a unos indicadores, a unas mediciones. ¿Qué nos dice la norma? Que se debe conservar la evidencia documentada de los resultados de estas mediciones. ¿Cómo se llegó a esa medición? ¿De dónde se extraen los datos como tal para hacer esta medición? Si esta medición de indicadores durante un periodo de tiempo no se cumplió, pues que precisamente nosotros como organización identifiquemos ese no cumplimiento, identifiquemos un plan de acción frente a ese no cumplimiento de un indicador y establezcamos qué podemos hacer para que la organización y su personal se vayan encaminados al cumplimiento de esos indicadores como tal. Pues básicamente seguir estos pasos en el proceso de transición facilitará a las organizaciones adaptarse a la nueva normativa. ¿Sí? Obviamente con esa norma nos estamos abriendo un camino hacia prácticas de negocios modernas, con un ambiente cambiante. Obviamente se pone especial énfasis en lograr la conformidad del producto. Como lo hemos hablado en toda la charla que hemos tenido, la prevención es un tema que está muy fuerte en la norma, que está focalizada en el sistema en sí, es decir, las organizaciones tendrán como tal que olvidarse de las acciones preventivas y hablar más de la gestión de los riesgos, que precisamente nos va a contribuir con tener prevención de esas cosas que nos pueden pasar dentro de la organización y de saber que si nos pasan, tener la capacidad como empresa de saber cómo, digamos, cómo tratar los temas que se presenten. Nosotros al identificar los controles ya vamos a estar un paso adelante de cómo si se nos presenta un riesgo, cómo controlarlo, cómo mitigarlo y cómo hacer que esto baje. Obviamente dentro de esa identificación de esos riesgos puede que nosotros identifiquemos controles que veamos que no disminuyen la ocurrencia de ese riesgo y pues tengamos que establecer una metodología de reevaluación como tal de esos riesgos, de año a año estarlos verificando, de estar verificando si esos controles sí son eficaces o no, o si tenemos que modificarlos. Bueno, básicamente eso era lo que les iba a contar. La idea es que mi compañera Natalia en este momento nos va a mostrar desde la plataforma, desde la herramienta ISO-Tools, cómo nosotros podemos automatizar estos puntos, digamos, que nos trae la transición de la norma y cómo podemos dentro de la organización también facilitar su trazabilidad, facilitar sus registros, que frente a todas las evaluaciones o todo lo que identifiquemos de análisis de contexto, de partes interesadas, del tema de riesgos, del tema de indicadores, nosotros podamos también tener unos planes de acción. Sí, frente a lo que encontremos dentro de la organización que tenemos bajo o que tenemos que reforzar.